Sarah Ferguson. La verdad detrás de la caída de la duquesa que desafió al silencio real. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de escándalo, titulares crueles y burlas públicas. Sin embargo, después de más de 30 años de silencio, Sarah Ferguson finalmente ha decidido contar su versión de la historia. Sus palabras han provocado un fuerte revuelo alrededor del palacio, porque la mujer que una vez fue conocida como la alegre duquesa de York, ahora afirma que la familia real británica no solo la abandonó, sino que también destruyó su vida. Detrás de la imagen caricaturizada que construyeron los tabloides, existe una historia mucho más compleja. La de una mujer que pasó de ser la protagonista de un cuento de hadas a convertirse en uno de los personajes más ridiculizados de la historia moderna de la monarquía. La historia de Sarah Margaret Ferguson comenzó con una infancia mucho menos idílica de lo que muchos imaginan. Nació como la segunda hija del mayor Ronald Ferguson y Susan Wright. Su padre era militar y entrenador de polo, llegando más tarde a trabajar con el entonces príncipe Carlos. A primera vista, parecía que Sarah había nacido en un entorno privilegiado y conectado con la aristocracia británica. Pero la realidad dentro de su hogar era muy diferente. En entrevistas posteriores, Sarah describió su infancia como profundamente dolorosa. Recordó que su madre era severa y que a veces recurría ella al castigo físico, mientras que su padre podía ser cruel con sus palabras. Aquellas experiencias dejaron huellas emocionales profundas. Desde muy joven desarrolló una relación complicada con la comida, recurriendo a ella como consuelo frente a la inseguridad y el miedo. El golpe más duro llegó cuando tenía apenas 12 años. En 1972, su madre abandonó el hogar familiar para iniciar una nueva vida con un jugador de polo argentino llamado Héctor Barrantes. Poco tiempo después, se mudó a Argentina y dejó a sus 2 hijas en Inglaterra, bajo el cuidado de su padre. Para la joven Sarah, aquello fue una herida devastadora. Durante años confesó haber sentido que su madre la había dejado porque no era lo suficientemente buena. La pérdida se volvió aún más trágica décadas después. En 1998, su madre murió en un accidente automovilístico en Argentina. Sarah quedó profundamente afectada, no solo por la muerte, sino porque aquella tragedia materializaba un miedo que había tenido desde niña. Perder a su madre para siempre. Con ese pasado emocional cargado de inseguridades, Sarah entró sin saberlo en uno de los entornos más exigentes del mundo. La familia real británica. Su destino cambió en 1985 cuando se reencontró con el príncipe Andrew durante el Royal Ascot. Aunque se conocían desde la infancia por encuentros en partidos de polo, fue la princesa Diana quien ayudó a que ambos volvieran a acercarse. La conexión fue inmediata. Andrew era seguro y carismático. Sarah, espontánea y llena de energía. Su personalidad vivaz parecía aportar aire fresco a la rígida formalidad de la realeza. En pocos meses se comprometieron y el 23 de julio de 1986 celebraron su boda en la abadía de Westminster ante una audiencia televisiva de cientos de millones de personas en todo el mundo. Con el matrimonio, Andrew recibió el título de Duque de York, y Sarah se convirtió oficialmente en Su Alteza Real, la Duquesa de York. Durante un tiempo, el público británico la adoró. Su carácter cercano y su sentido del humor la hacían parecer más accesible que otros miembros de la familia real. Todo parecía indicar que su historia sería un cuento de hadas moderno, pero la realidad pronto comenzó a fracturarse. Andrew servía en la Marina Real, lo que implicaba largas ausencias. En los primeros años de matrimonio, la pareja apenas pasaba unas pocas semanas al año juntos. Mientras tanto, Sarah se encontraba sola en un entorno rígido, rodeada de protocolos estrictos y bajo la constante vigilancia de la prensa. Cuando quedó embarazada de su primera hija, Beatriz, los tabloides comenzaron a atacarla. Su aumento de peso fue objeto de burlas constantes, y algunos periódicos llegaron a apodarla cruelmente la Duquesa de Pork. La comparación constante con Diana, considerada más elegante y fotogénica, solo intensificó el acoso mediático.
En 1990 nació su segunda hija, Eugenia. Pero para entonces el matrimonio ya mostraba grietas profundas. La distancia con Andrew, la presión mediática y el aislamiento dentro de la institución real habían erosionado la relación. En 1992, fotografías comprometedoras con un empresario estadounidense aparecieron en la prensa, desatando un escándalo que marcaría el inicio de su caída pública. Según el biógrafo David Lee, uno de los factores que precipitaron el colapso del matrimonio fue la relación que Ferguson inició con el empresario estadounidense John Bryan. Lee afirmaba que Sarah se enamoró profundamente de él en un momento en que sentía que Andrew no la apoyaba emocionalmente. Aquella situación agravó las tensiones que ya existían dentro de la pareja. El 19 de marzo de 1992, el duque y la duquesa de York anunciaron oficialmente su separación. Poco después, el palacio declaró que Ferguson dejaría de representar públicamente a la corona en actos oficiales de Elizabeth II. Además, la reina confirmó que no asumiría ninguna responsabilidad por las crecientes deudas de su nuera. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En agosto de 1992, el periódico Daily Mirror publicó unas fotografías que provocaron un escándalo internacional. Las imágenes mostraban a Sarah tomando el sol en topless en una villa del sur de Francia mientras Bran le besaba los pies. Las fotos habían sido tomadas en secreto y publicadas justo cuando Ferguson se encontraba hospedada en Balmoral Castle con el resto de la familia real. La escena fue especialmente humillante. Aquella mañana, los periódicos estaban sobre la mesa del desayuno, como era habitual, y varios miembros de la familia real comenzaron a hojearlos mientras aparecían las comprometedoras imágenes. El momento fue profundamente embarazoso para Ferguson, y tensó aún más su relación con la familia. Las reacciones fueron duras. Princess Margaret escribió una carta en la que afirmaba que Sarah había traído más vergüenza a la familia de la que nadie hubiera imaginado. Por su parte, Prince Philip, esposo de la reina, dejó de hablar con ella durante una década completa. No volvería a dirigirle la palabra hasta 2018, cuando asistió a la boda de su nieta, Princess Eugenie, quien pidió personalmente que su abuelo hiciera las paces. En los años siguientes, Ferguson quedó prácticamente marginada de los círculos reales. No era invitada a muchos eventos familiares importantes, y su presencia en reuniones privadas era objeto de debate. Finalmente, el divorcio entre Sarah y Andrew se formalizó el 30 de mayo de 1996. El acuerdo económico incluyó alrededor de 500,000 libras proporcionadas por la reina para comprar una vivienda, además de un fondo fiduciario de 1,4 millones de libras para sus hijas. A partir de entonces, Sarah dejó de ser Su Alteza Real y pasó a ser simplemente Sarah, duquesa de York. Pero perder su título fue solo el comienzo de una etapa aún más complicada. En los años posteriores al divorcio, los medios británicos comenzaron a llamarla la duquesa de las deudas. Incluso antes de que el divorcio se hiciera oficial, sus obligaciones financieras ya superaban los 3,7 millones de libras. En ocasiones necesitaba aprobación bancaria, incluso para firmar cheques relativamente modestos. Informes de antiguos empleados describían un estilo de vida extraordinariamente costoso. Un antiguo asesor financiero afirmó que Ferguson gastaba alrededor de 860,000 libras al año, incluyendo enormes sumas destinadas a personal doméstico, viajes, fiestas, regalos y ropa. Las facturas impagas y la rotación constante de empleados alimentaban aún más su mala reputación. Intentando reconstruir su vida financiera, Ferguson buscó oportunidades en Estados Unidos, donde fue recibida con mayor simpatía que en el Reino Unido. Durante más de una década trabajó como portavoz de Weight Watchers. Escribió libros infantiles protagonizados por el personaje Budgie the Little Helicopter y publicó autobiografías. También participó en programas de televisión y ofreció conferencias pagadas. En 2006 fundó una empresa de estilo de vida llamada Heartmore LLC, pero el proyecto fracasó 3 años después,
dejándola con nuevas deudas que agravaron su ya delicada situación financiera. Para 2010, se estimaba que sus deudas totales oscilaban entre 2 y 5 millones de libras. Ese mismo año estalló otro escándalo devastador. El tabloide News of the World publicó un video grabado con cámara oculta en el que Ferguson ofrecía acceso a su exmarido, el príncipe Andrew, a cambio de dinero. En la grabación aceptaba un depósito inicial de $40,000 y hablaba de un posible pago de $500,000, afirmando que ese dinero abriría puertas. La reacción fue inmediata y devastadora para su reputación. El entorno de Andrew se distanció rápidamente, asegurando que el príncipe no tenía conocimiento alguno del encuentro. Para la familia real, el episodio fue otro golpe a la ya deteriorada imagen de Ferguson. Años después, Sarah admitió públicamente que aquel episodio fue uno de los errores más graves de su vida. Describió su comportamiento como el de una mujer desesperada por resolver sus problemas económicos y atrapada en decisiones impulsivas que terminaron teniendo consecuencias duraderas. A comienzos de la década de 2010, Sarah Ferguson atravesaba una crisis económica severa. Tras su divorcio del príncipe Andrew en 1996, su vida se volvió financieramente inestable. Diversos proyectos empresariales fallidos, gastos elevados y acuerdos comerciales poco exitosos la llevaron a acumular deudas significativas. En ese contexto, Ferguson se disculpó públicamente por lo que describió como un grave error de juicio. Sin embargo, detrás de los titulares existía una realidad mucho más complicada. Su situación económica se había vuelto desesperada. Según diversas revelaciones posteriores, estaba ahogada en deudas y cada vez más distanciada de la familia real, con pocas opciones para salir adelante. Fue en ese momento cuando recurrió a una persona cuya influencia y riqueza parecían ofrecer una salida temporal: el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. La conexión entre Ferguson y Epstein surgió a través de su exmarido, el príncipe Andrew. En 2011 se reveló que Epstein había pagado aproximadamente 15,000 libras para ayudar a cubrir parte de las deudas de Ferguson. Lo más inquietante del caso era que ese pago ocurrió después de que Epstein ya hubiera sido condenado por delitos relacionados con menores. Durante años, la duquesa intentó distanciarse públicamente del financiero. Sin embargo, una nueva ola de documentos revelados en enero de 2026 volvió a poner su nombre en el centro del debate. Entre los archivos aparecieron correos electrónicos que mostraban una relación mucho más cercana de lo que ella había reconocido previamente. Toques fechados en Epstein en 2009. Cuando Epstein se encontraba bajo arresto domiciliario, Ferguson lo describía como mi querido y espectacular amigo Jeffrey, y también como un amigo supremo. Incluso le pidió consejos empresariales para varios proyectos. Uno de los correos más impactantes, enviado en 2010, mostraba el grado de desesperación que atravesaba. En él, Ferguson habría ofrecido trabajar como asistente doméstica de Epstein, asegurando que era muy capaz y que necesitaba desesperadamente el dinero. La publicación de estos documentos tuvo consecuencias inmediatas. Varias organizaciones benéficas rompieron vínculos con Ferguson, entre ellas el Teenage Cancer Trust, con el que había colaborado durante 35 años. Su propia fundación, Sarah's Trust, anunció el cierre definitivo. Al mismo tiempo, varios de sus negocios comenzaron a desaparecer. 6 empresas bajo su administración cerraron en poco tiempo, y también fue retirada como invitada del popular programa televisivo británico, Loose Women. La presión pública y mediática se intensificó rápidamente. Los representantes de Ferguson afirmaron que ella había dejado de tener contacto con Epstein en cuanto conoció las acusaciones graves en su contra. No obstante, los correos electrónicos parecían contradecir esa versión. Durante casi 2 décadas, Sarah Ferguson y el príncipe Andrew mantuvieron una de las situaciones más peculiares de la historia reciente de la realeza. Continuaron viviendo juntos a pesar de estar divorciados. Desde aproximadamente 2008, ambos residían en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones ubicada en Windsor Great Park,
que anteriormente había sido hogar de la reina madre. La decisión, según ellos, respondía a una lógica familiar, especialmente por sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. La propia Eugenia llegó a decir que sus padres eran la mejor pareja divorciada que conocía. Pero el escándalo Epstein cambió todo. En octubre de 2025, bajo una presión creciente, el príncipe Andrew renunció a su título de duque de York y a todos los honores asociados. Paralelamente, el rey Carlos inició un proceso formal para retirarle también su título principesco. Ferguson perdió al mismo tiempo el título de duquesa de York, que había llevado desde su boda en 1986. Ambos eliminaron esos títulos de sus redes sociales y apariciones públicas. Poco después llegó otro golpe. A comienzos de 2026, Andrew abandonó Royal Lodge y se trasladó a Marsh Farm, una propiedad mucho más modesta dentro del patrimonio real en Sandringham, Norfolk. Ferguson, en cambio, quedó sin residencia clara. Se informó que había vendido una casa en Londres que había comprado en 2022 y su paradero comenzó a convertirse en objeto de especulación. Algunos reportes indicaban que estaba refugiada en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros sugerían que podría mudarse con su hija mayor, la princesa Beatriz, en su casa de los Cotswolds. Después de más de 3 décadas viviendo dentro o cerca de residencias reales, Ferguson se encontraba de repente sin título, sin hogar y con una reputación profundamente dañada. La historia reciente de Ferguson dio un giro inesperado cuando recibió un diagnóstico que cambiaría su vida. Los médicos detectaron cáncer de mama durante un examen de rutina. Lo más sorprendente fue que ella misma nunca había notado ningún síntoma ni había sentido ningún bulto. A pesar de no sentirse enferma, los especialistas confirmaron la enfermedad y recomendaron una mastectomía para eliminar el tumor. La cirugía marcó el inicio de un proceso físico y emocional extremadamente difícil. Aún así, Ferguson decidió compartir públicamente su experiencia con el objetivo de concienciar a otras mujeres sobre la importancia de los controles médicos. Durante meses habló abiertamente sobre el tratamiento, la recuperación y el miedo que acompaña a un diagnóstico de cáncer. A finales de 2023, su mensaje parecía lleno de esperanza. En redes sociales, anunció con optimismo que había superado el cáncer de mama y agradeció a los médicos, a su familia y a quienes la habían apoyado durante la recuperación. Para muchos seguidores, parecía que finalmente estaba entrando en una etapa más tranquila de su vida. Pero el alivio duró poco. En enero de 2024, mientras se sometía a una cirugía reconstructiva relacionada con la mastectomía, un dermatólogo sugirió retirar varios lunares para analizarlos como medida preventiva. Lo que parecía un procedimiento rutinario terminó revelando una noticia devastadora. Uno de los análisis dio positivo para melanoma maligno, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Ferguson tenía entonces 64 años y se enfrentaba a su segundo diagnóstico de cáncer en menos de un año. La noticia la tomó completamente por sorpresa. Ella misma describió el momento como si una bomba hubiera explotado en su vida. Confesó que recibir 2 diagnósticos tan graves en tan poco tiempo se sintió como una sentencia de muerte. Afortunadamente, las pruebas posteriores trajeron una pequeña luz de esperanza. Tras nuevas intervenciones quirúrgicas, los médicos confirmaron que el melanoma no se había extendido a los ganglios linfáticos ni a los tejidos cercanos. Aquello significaba que el cáncer había sido detectado a tiempo. A pesar de la buena noticia médica, el impacto emocional fue enorme. Durante ese periodo difícil, Ferguson encontró fortaleza en 2 pilares fundamentales de su vida: sus hijas y su fe. Ambas se convirtieron en su principal fuente de apoyo mientras atravesaba la recuperación. También decidió transformar su experiencia personal en un mensaje público de prevención. Con ese objetivo, lanzó una campaña de concienciación llamada Don't Skip Your Screening, con la que anima a las personas a no saltarse los exámenes médicos de rutina. Su mensaje es claro: los controles pueden salvar vidas, incluso cuando alguien se siente completamente sano.
En octubre de 2024, Ferguson dio un paso más en su activismo, al convertirse en patrona de la organización Prevent Breast Cancer, la única organización benéfica del Reino Unido dedicada específicamente a predecir y prevenir esta enfermedad. Para ella, el activismo se convirtió en una forma de dar sentido a una experiencia profundamente dolorosa. Sin embargo, estas dificultades de salud llegaron en un momento especialmente complicado de su vida. Ferguson ya enfrentaba problemas financieros, controversias relacionadas con el caso Epstein que afectó indirectamente a su ex esposo, el príncipe Andrew, y una sensación creciente de distanciamiento respecto a la familia real. Mientras luchaba contra el cáncer, también veía cómo su imagen pública seguía siendo objeto de críticas. Durante décadas, la prensa sensacionalista británica había construido una narrativa implacable alrededor de ella. Desde el momento en que entró en la familia real, fue comparada constantemente con la princesa Diana, y casi siempre de forma desfavorable. Diana era presentada como la princesa perfecta del cuento de hadas, mientras que Ferguson se convertía en el blanco de las bromas. El acoso mediático llegó a extremos particularmente crueles durante su primer embarazo, cuando algunos tabloides la apodaron Duchess of Pork, debido al aumento de peso propio del embarazo. Sus decisiones como madre, su estilo de vestir e incluso su forma de comportarse fueron analizados con dureza. Cuando viajaba, era criticada por dejar a sus hijas. Cuando permanecía en casa, era ignorada. No parecía existir una versión de Sarah Ferguson que la prensa estuviera dispuesta a aceptar. El escándalo de 1992, tras la publicación de fotografías comprometedoras, consolidó esa imagen negativa. Desde entonces, cada dificultad financiera, cada aparición pública y cada error personal se convirtió en material para titulares. A pesar de todo, Ferguson nunca desapareció del todo de la vida pública. Escribió libros infantiles, participó en proyectos benéficos y trató de reconstruir su reputación. Con el paso del tiempo, también comenzó a hablar con más franqueza sobre su pasado. Según la propia Ferguson, muchas de las inseguridades que la acompañaron durante su vida comenzaron en la infancia. Esos sentimientos de insuficiencia no desaparecieron con la fama ni con el matrimonio. Por el contrario, continuaron persiguiéndola durante su relación con Prince Andrew, su posterior divorcio y cada uno de los eventos públicos a los que asistió durante décadas. En varias entrevistas, la duquesa ha sido sorprendentemente abierta sobre su lucha con la autoestima. Ha confesado que suele entrar a una habitación convencida de que no es lo suficientemente atractiva o adecuada. Durante más de 30 años, la prensa británica criticó duramente su apariencia y su comportamiento, algo que, según ella, reforzó las dudas que ya tenía sobre sí misma. A pesar de todo, Ferguson siempre ha hablado con respeto y afecto de Elizabeth II. En más de una ocasión afirmó que la reina fue para ella casi una figura maternal. Sin embargo, también ha dejado claro que el sistema de la monarquía nunca estuvo realmente preparado para alguien como ella. A diferencia de muchos miembros de la familia real, Sarah no nació dentro del mundo aristocrático que rodea a la institución. Su llegada al palacio significó adaptarse a una estructura extremadamente rígida, llena de reglas no escritas, protocolos estrictos y una constante presión mediática. Según sus propias palabras, nunca llegó a sentirse completamente integrada. Cuando comenzaron los escándalos y las controversias mediáticas, Ferguson sintió que la institución se protegía a sí misma antes que a ella. Con el tiempo fue apartada gradualmente de muchos eventos y responsabilidades, lo que reforzó su percepción de haber sido expulsada de un sistema que nunca terminó de aceptarla. Las tensiones volvieron a intensificarse décadas después. A finales de 2025 y principios de 2026, nuevas revelaciones relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein provocaron otra ola de escrutinio público alrededor de figuras vinculadas al círculo del Duque de York. En medio de ese clima mediático, surgieron informes que indicaban que Ferguson había perdido algunos de los últimos privilegios y apoyos que conservaba dentro del entorno real.
En ese contexto comenzaron a circular rumores sobre un posible libro autobiográfico revelador. Fuentes cercanas y a la duquesa afirmaron a Daily Express que Ferguson había guardado diarios personales durante años, además de documentos y recuerdos que podrían arrojar nueva luz sobre intrigas internas, traiciones y escándalos dentro del entorno real. Según esas mismas fuentes, Ferguson sentiría que ya no tiene nada que perder. La idea de un libro confesional ha generado gran expectación mediática, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que el proyecto vaya a publicarse. Lo cierto es que, a sus más de 60 años, la imagen pública de Sarah Ferguson ha pasado por innumerables transformaciones. Ha enfrentado escándalos mediáticos, graves problemas financieros y una presión pública que pocas personas podrían soportar durante tanto tiempo. También ha superado desafíos personales profundos. Entre ellos se encuentran 2 diagnósticos de cáncer en un solo año, una experiencia que volvió a poner su resiliencia a prueba. A pesar de las dificultades, Ferguson ha continuado apareciendo ocasionalmente en público y manteniendo contacto con sus hijas, que siguen formando parte del círculo social cercano a la familia real. Para algunos observadores, la historia de Sarah Ferguson es la de una mujer que cometió errores y pagó un precio muy alto por ellos. Para otros, representa el caso de alguien que nunca fue realmente aceptada por la institución a la que se unió y que terminó convertida en un blanco constante de críticas. Sea cual sea la interpretación, hay un hecho difícil de negar. Después de décadas de controversias, humillaciones públicas y desafíos personales, Sarah Ferguson sigue siendo una figura que despierta curiosidad, debate y, para muchos, una cierta admiración por su capacidad de seguir adelante.